Priones, encefalopatía espongiforme bovina, a cargo de Michelle Ramírez, María C. Robles, María Gabriela Contreras y Yuricet Peinado. Comencemos con unas generalidades. La encefalopatía espongiforme bovina, o también conocida como la enfermedad de las vacas locas, es una enfermedad neurológica degenerativa, progresiva, transmisible y mortal del ganado bovino adulto. Tiene un periodo de incubación largo, estimado entre 4 a 6 años. Esta enfermedad, por su condición de transmisibilidad y las alteraciones microscópicas, pues ha sido incluida en el grupo de las enfermedades dominadas encefalopatías espongiformes transmisibles, esas enfermedades que afectan tanto a los animales como a los hombres. Son caracterizadas, como dije anteriormente, por un largos periodos de incubación y curso progresivo, que causan degeneración en el sistema nervioso central, produciendo cambios espongiformes en estos tejidos. Hay dos tipos de esta enfermedad. Está la clásica, que aparece debido al consumo de piensos contaminados o carnes, o las formas atípicas. Estas se dividen en dos, la 1 y la H. Estos dos tipos de enfermedad típica se clasifican según los pesos moleculares, aparentemente bajos y altos por la PRP, resistente a la proteína K, respectivamente. La biología del prión. Bueno, un prión pues es una proteína mal plegada capaz de transmitir pues su forma mal plegada a otras proteínas similares. Las enfermedades crónicas son afecciones neurodegenerativas transmisibles de humanos y animales sin tratamientos establecidos. El agente infeccioso de las enfermedades crónicas comprende ensamblajes amiloides de una proteína priónica del huésped mal plegada en una conformación de una hoja beta paralela en registro. Tiene una corta fase clínica de la enfermedad y sus cambios espongiformes en la matriz de la materia gris del cerebro, por lo que también se denominan encefalopatías espongiformes transmisibles. Acá se puede observar pues una proteína priónica bovina madura recombinante que contiene un dominio globular que se extiende aproximadamente desde el residuo 122 al 227. Como podemos observar, las hélices son verdes, las hebras beta son cian y los segmentos con estructura regular dentro del dominio C-terminal son amarillos. Y pues la cola es flexiblemente desordenada desde los residuos 23 al 21, como se puede. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la estructura del gen del prión. Es importante entender que este gen del prión tiene más o menos aproximadamente 21 kilobases. Como podemos ver en la imagen, el gen del prión está compuesto o tiene 3 exones, 2 en la parte izquierda y 1 hacia la parte derecha. La característica del exón 3 es que este tiene la secuencia que codifica para la proteína. Es importante recordar que la región promotora del gen del prión es rica en guanina y citosina y que el proceso de la transcripción y el empalme dan el origen a que el ARN mensajero quede conformado por los 3 exones y la zona codificante para que se dé la traducción. Acá, teniendo en cuenta lo que nos hablaba Michelle anteriormente, que la característica de esta proteína es una alteración, una malformación, les voy a explicar cómo ocurre esto. Se tiene el gen normal del prión, que es el que vemos de color naranja, un naranja fuerte, el cual le va a ocurrir un síntesis de la proteína normal, es decir, se va a desarrollar la PRPC, que es la proteína normal. Pero a esta proteína normal lo que le ocurre es que va a ser como infectada o alterada su estructura por la conversión de un prión exógeno o por un tejido infectado, dando origen a la PRPSC, que es la proteína que se le ha alterado su mecanismo. Cuando esta proteína se altera, es que da origen a la enfermedad de la encefalopatía espongiforme transmisible. Este cambio en su estructura puede ocurrir por 2 efectos: por una mutación en el gen que la codifica
o por el consumo de alimentos que contienen la proteína PRPSC que les nombraba anteriormente, que es Bueno, como agente etiológico tenemos al prión, que es una partícula proteica infecciosa carente de ácido nucleico. Esta fue reconocida como una nueva enfermedad priónica en la década de 1980, la encefalopatía fungiforme bovina en el Reino Unido. Se ha sugerido que pues las enfermedades causadas por priones han sido motivo, como lo han dicho mis compañeras, de modificación posttraduccional de la proteína prión celular, la cual pasa a convertirse en una forma anómala denominada PRPSC. SC significa escaprie. Y esa proteína pues no cumple ninguna función en la célula, mientras que la proteína prión celular se encuentra en las células neuronales de forma natural. La siguiente. Bueno, es importante tener en cuenta que no se conoce con claridad como tal la ruta de transmisión, puesto que en la actualidad continúa el debate acerca de si el escaprie de las ovejas representó o no la fuente de infección de esa enfermedad, o si fue una mutación de novo en el gen de la proteína priónica de la vaca, como lo podemos ver pues en la parte superior del ciclo. Sí, en el prión que produce la encefalopatía es designado como PRE-W, a diferencia de las ovejas que se han designado diferentes tipos de priones, y uno de ellos, el más caracterizado, es el PRPSC, que es la forma anómala. Porque ahí dice industria de alimentos para animales. Resulta que estudios epidemiológicos implementados durante esa epidemia en el Reino Unido permitieron determinar que la vía oral representaba la ruta principal de infección, puesto que era una práctica nacional en ese momento la alimentación del ganado vacuno con suplementos nutricionales a bases de harinas, obtenidas de despojos de carnes y huesos de reses muertas y también pues de otros animales de cría. ¿Qué pasa? Que esa materia utilizada para la fabricación de estas harinas era una mezcla, como lo dije anteriormente, de carne, huesos y grasas de origen bovino. Entonces estos residuos eran molidos y posteriormente descompuestos en grandes tanques donde recibían un tratamiento y pues con eso lo mandaban, digamos, como a la comercialización y de ahí pues alimentaban a este tipo de animales. ¿Qué pasa? Que también existe evidencia que indica que durante el brote de esa enfermedad, la enfermedad pasó a los humanos a través del consumo de productos, por ejemplo, cárnicos contaminados. Y eso provocó una nueva aparición de la variante de la enfermedad denominada cruel Jacob. Bueno, esta imagen nos muestra la ruta de transmisión de la encefalopatía fungiforme bovina, que incluye especies de animales de granja como los cerdos, ovejas y cabras, donde las ovejas y cabras parecen ser susceptibles a las infecciones. Entonces, las flechas continuas nos muestran la transmisión de la enfermedad al ganado vacuno, caprino y ovino basada en pruebas o estudios realizados, mientras que las discontinuas muestran posibles rutas de transmisión a los seres humanos tras la ingesta de carnes. Bueno, y pues hablando de patogénesis, dado que las características de esta enfermedad, tanto epidemiológicas y clínicas, dificultan el estudio de su patogénesis en condiciones de campo, pues la mayor parte de los datos patogénicos se derivan de estudios experimentales de transmisión. A pesar de que se considera esa enfermedad que es causada por un agente único y estable, su patogénesis difiere significativamente según pues, la especie de huésped. La encefalopatía espongiforme bovina es una enfermedad neurológica, como se ha mencionado antes, pero su principal vía de transmisión es la vía oral, aunque pues el tropismo tisular del prión, que es como la afinidad que tiene un virus a un tejido específico del hospedero, puede reproducirse en gran medida por la vía de infección intracerebral. No es tan conveniente ya que requiere mucho tiempo y dinero. Bueno, se ha confirmado que tan solo 1 miligramo de cerebro puede inducir a la enfermedad después de cierto periodo de incubación, que son de 8 a 10 años. Por otra parte, pues también se ha utilizado dosis mayores para estudiar la patogénesis oral de esta enfermedad en ganado, tanto en el Reino Unido, Japón y Alemania.
Bueno, estos estudios han confirmado mediante la inmunohistoquímica y el bioensayo de PRP que existe una distribución temprana limitada de priones a partes del tracto alimentario inferior, como es el ileón destilado y el yuyeno. Pues acá pues quiero hacer como un paréntesis donde quiero explicar cómo es como qué es lo que halla el ensayo inmunohistoquímico. Esta detecta depósitos de PRP de tipo granular, de tipo lineal y de tipo glial que le confiere un aspecto pues estrellado. Bueno, y continuando pues, esta se propaga a través del sistema nervioso autónomo, desde el tracto gastrointestinal al sistema nervioso central, a través de cualquiera de las dos vías. El complejo ganglionar ciálico y mesentérico, los nervios esplánicos y la médula espinal torácica lumbar o a través del nervio vago. Se han utilizado maperos similares de priones de tipo H y L en ganado infectado por la vía oral para respaldar la evaluación de riesgos de exposiciones atípicas de la encefalopatía espongiforme bovina. Y pues acá podemos observar pues los priones en el tracto alimentario bovino, donde el sistema nervioso central es el verde. Entonces, esta cruza la mucosa intestinal y se diseminan a través de proyecciones nerviosas simpáticas, que es la color azul, o parasimpáticas, que es la roja, hasta el complejo del ganglio mesentérico ciliaico. Y de allí, pues, al sistema central o al sistema nervioso central, que es el color naranja, directamente, pues, a través del nervio espláquico o los ganglios cervicales craneales, que es el GCC, a nivel del obex, que es la bolita color naranja, hasta el núcleo del motor dorsal del vago, que es DMNB. Bueno, tenemos el diagnóstico de la encelofatía espongiforme bovina, en el que tenemos la detección del agente causal, que es una proteína priónica en muestras de cerebro mediante las técnicas de ELISA, de inmunotransferencia occidentales, inmunohistoquímicas y de amplificación in vitro ultrasensibles. Entonces, los exámenes clínicos, pues de estos no proporcionan un diagnóstico definitivo de esta encelofatía espongiforme bovina. En caso pues, de una sospecha clínica de la enfermedad, se debe hacer es sacrificar el animal y someter el cerebro a un examen neurológico. Esto también incluye cetosis nerviosa, hipomagnesemia, poliencelofamalacia, intoxicación por plomo, ingestión de planta u otros tóxicos, rabia, listeriosis y otras enfermedades neurológicas, infecciosas virales y bacterianas. Esta encelofatía espongiforme bovina suele tener una aparición lenta de signos clínicos con cursos clínicos prolongado y progresivo. Entonces, los veterinarios que consideren esta encelofatía espongiforme bovina como un probable diagnóstico diferencial se debe poner en contacto pues, con esas autoridades veterinarias nacionales y asegurarse así de que se realicen pruebas de diagnóstico denominadas como post-mortem definitivas. Por otro lado, tenemos el diagnóstico de la encelofatía bovina, en donde, siguiendo este orden de idea, la mayoría de países tienen una enfermedad de declaración obligatoria y un caso sospechoso que debe notificarse a las autoridades veterinarias. Por ende, la Organización Mundial de la Salud de Animal, la Organización Mundial de Sanidad Animal, ha designado los laboratorios de referencia para ayudar a las autoridades nacionales de los estados de miembros del GOA en el diagnóstico de esta encelofatía espongiforme bovina. Por otro lado, tenemos los métodos de diagnóstico de identificación, los cuales pues incluyen la inmunohistoquímica de la proteína priónica y la inmunotransferencia Western en el tejido cerebral. Estas pruebas de casos sospechosos se denominan vigilancia pasiva, mientras que la vigilancia activa se refiere a esas pruebas de animales no declarados sospechosos por estar infectados con la encelofatía espongiforme bovina. Bueno, en la epidemiología de encelofatía espongiforme bovina, se iniciaron investigaciones epidemiológicas para tratar de encontrar esas pistas sobre la causa de la enfermedad, ya que pues, es compleja y es de origen exacto de la epidemia, pues es desconocida. Entonces crearon una hipótesis en lo que los estudios revelaron que el uso de la harina de carne y hueso como suplemento alimenticio rico en proteína era una característica vinculante en las granjas en las que se habían notificado casos y esta podría ser el vehículo de infección. Siguiendo esta orden de hipótesis, pues hay estudios que siguen apoyando esta hipótesis porque fue la mayor incidencia de la EEB, que es la encelofatía espongiforme bovina, en el ganado lechero, que es el ganado vacuno,
Este exceso se ha mantenido durante toda la epidemia y la razón probable es que estos últimos son amamantados a menudo durante largos periodos y no suelen recibir raciones concentradas durante su periodo inicial de crecimiento y a veces ni siquiera a un ritmo bajo.